Hola, bienvenidos a Presencia Escénica para Músicos. Esto es, a veces en estos programas hablo acerca de solamente los músicos, a veces sobre los artistas escénicos y también para los que dan conferencias. Yo soy Madeleine Sierra y el día de hoy vamos a hablar acerca de los juicios. Los juicios, digamos que son afirmaciones que contienen crítica, altos grados de etiquetas, evaluaciones, comparaciones, y que es un lenguaje, digamos que está en automático, o sea, así lo hemos aprendido desde que somos pequeños, porque todavía no se desarrolla un lenguaje conectado con el corazón, sino viene de un lenguaje conectado con el miedo, el dolor, la vergüenza, la culpa, la tristeza y el no saber comunicarlas de manera vulnerable por miedo a la burla o de nuevo a los juicios, a la crítica, evaluación o lo que sea que venga de los demás. Seguramente, me digo yo, que es porque no sabemos hasta ahora o no sabíamos cómo comunicar las emociones vulnerables sin que tuviéramos miedo de ser aceptados y de pertenecer al grupo. Entonces, por una cuestión de sobrevivencia, casi que vino este lenguaje en donde el miedo, el dolor, la tristeza, el enojo no estaban permitidos. Y entonces se proyectan, es decir, los miedos, el dolor propio, la tristeza, la vergüenza propia se proyecta en el otro. Es decir, en vez de yo hacerme responsable por mis sentimientos, los proyecto en el otro y digo, es que tú me haces sentir mal. Es que tú con eso me provocas esto. En vez de que sea, cuando veo eso, se me activa esto en mí, lo cual es muy diferente. Entonces, digamos que los juicios traen grandes dosis de proyección de esos miedos, de proyección de ese propio dolor, por un lado, y por otro, pues es un lenguaje automático de no hacerse responsable de lo que se activa en uno, pero por las heridas de uno, ¿ok? Entonces es echarlo al otro. Entonces, todo esto para llegar a que cuando alguien te hace una crítica, un maestro, un compañero, whatever, en realidad lo que hay que traducir debajo de esa crítica es las necesidades ocultas que están insatisfechas en esa persona. Entonces, lo que nos empodera justamente es no engancharnos en automático con el otro, es decir, no luego ir a los golpes, sino empatizar con esos juicios con tal de descubrir el mensaje que hay detrás y hacer como una especie de traducción hacia las necesidades que no están conscientes, que no están concientizadas en el otro y que no están expresadas de manera vulnerable. Vulnerable no me refiero a ser débil delante de otro. Vulnerable me refiero a vivir las emociones que no queremos vivir por lo general. Es decir, en vez de vivir la tristeza, en vez de vivir el dolor, en vez de vivir el miedo o la vergüenza, lo tapamos y entonces nos enojamos o señalamos. Y entonces sucede
este juicio. Hemos aprendido así desde que somos bebés hasta en el vientre de nuestra madre. Entonces es una cuestión difícil al principio, pero muy liberadora cuando uno ya lo aprende, ¿no? Porque uno empieza a descubrir que en el juicio de los demás en realidad hay un lenguaje que no está hecho consciente y empieza a descubrir las necesidades que hay detrás de eso. Por ejemplo, eres malísimo tocando la guitarra. Ese es un juicio. Ok, entonces detrás de ese juicio que recibo, me conecto primero con los sentimientos. ¿Cómo me hace sentir a mí, si es un autojuicio, o cómo se sentirá la otra persona? Entonces, probablemente vamos a hacerlo con la otra persona. Entonces, probablemente siento que está enojado, siento que está frustrado. Y me viene la cuestión como de, si fuera algún maestro que me dice eso, me viene la sensación como de, le viene frustración porque no puede comunicarme lo que quiere o el saber que tiene de una manera que yo pueda conectarme y hacerlo fácil. Me viene la cuestión de que se siente también presionado por el programa escolar. Y así veo a este maestro a partir de ahora, con todas esas presiones encima, y lo veo que justamente está en el automático, es decir, que no se ha dado cuenta de todo eso, que no es consciente de todo eso. Y entonces me pregunto si lo que estará necesitando es más ligereza, es menos presión, más tranquilidad. Si estará necesitando más respeto del programa hacia él, de los tiempos del programa hacia él. Si estará también necesitando seguridad económica, ¿no? Que no sea suficiente su salario como para todo lo que está dando. Me conecto con la necesidad detrás de ese juicio de quizás está necesitando otra forma de comunicación, quizás está necesitando una conexión auténtica consigo mismo, quizás está necesitando, o quizás más bien yo, también igual puede ser que esté proyectando mis propias necesidades. Y me conecto con las mías también. Es decir, quizás yo necesito más respeto, más tranquilidad, otro tipo de comunicación, otro tipo de método. Y cuando yo me conecto con esas necesidades, empieza a cambiar en mi cuerpo algo. Empiezo también a conectarme de manera consciente conmigo mismo y con mis necesidades. Entonces ya no estoy con el otro, sino ya estoy transformando o con la posibilidad de transformar mi realidad. Porque el estar conectado con mis necesidades en lo que me ayuda es justamente a poder comunicarle a mi maestro quizás por lo que yo estoy pasando de una manera más tranquila, o sea, ya conectada, consciente. Y entonces poder ir hacia una solución desde un lugar mucho más ligero, tranquilo, conectado. Y entonces ya me puedo hacer una petición clara acerca de yo qué quiero en esa relación y cómo le puedo ayudar al otro también, si es que eso me ayuda a mí también,
¿O cómo puedo tomarme la clase sin que me afecte tanto desde otro lugar? Y quizás hasta puedo empatizar con mi maestro. Quizás pueda, quizás necesite mucho más empatía para poder comunicarlo. Pero allí empieza un periodo de transformación muy importante, porque si no, vamos a estar en este automático de me regañan, yo me castigo. Luego o sea, me enojo y ese enojo también se siente y entonces empieza a ser así un círculo vicioso de tensión. Para salir de él es importante estar cada quien en su centro, y el descubrir las necesidades detrás de los juicios nos devuelve a nosotros y a nuestro centro, nos empodera, y desde allí es muy diferente escuchar un juicio y quizás ya no hiere tanto, ya no duele tanto. Porque también luego está la parte de escuchar las emociones que hay detrás. Pero bueno, ese es otro video. Espero que te haya servido. Y bueno, pues ya sabes, aquí está un espacio para creadores escénicos. Si tienes alguna duda, escríbeme en Facebook Presencia Escénica para Músicos o en www.liberatuclown.com. Hasta luego.